Bueno, muchachos, el día de hoy igual vamos a hacer algo un poquito distinto. Vamos a hacer una pequeña cápsula sobre un poco de teoría, que básicamente la pregunta que se me asignó es ¿cuál es la diferencia conceptual entre la gráfica de una función z igual a f de x, y y una superficie de nivel f mayúscula de x, y, z igual a c, una constante, y cómo transformar una en otra para poder calcular, por ejemplo, un plano de ejemplo? Entonces, básicamente, lo que se me pide es explicar la diferencia entre las dos superficies que existen, pues z igual a f de x, y bueno, la otra es f de x, y, z igual a c, y claro, c pertenece a los reales, ¿ya? Entonces, hay unas pequeñas grandes diferencias entre estos dos tipos de funciones que, claro, quizás uno que no haya estudiado y específicamente las funciones no las sepa, pero normalmente nosotros usamos funciones casi siempre al momento de hacer los cálculos. Y probablemente estas definiciones que vaya a dar les suene intuitivo o que ya lo sabían, porque, como les digo, uno al trabajar con ellas va aprendiendo esto aunque sea de forma implícita, ¿bien? Entonces, lo primero que podemos mencionar es que cuando yo tengo una función z igual a f de x, está aquí, yo lo que tengo es que para cada valor de cada punto en el plano x, le voy a asignar un valor en z. Entonces, si yo me gano en mi eje, bueno, en mi espacio R3, bueno, este sería mi, este es mi x y este es mi z, para cada valor que yo tome, claro, para cada valor x, por ejemplo, este de aquí, digamos que este va a ser un valor x1, y1, yo al pasarlo por la función voy a obtener cierta altura, por la altura o puede ser positiva hacia arriba o puede ser negativa hacia abajo. Entonces, al pasarlo por f, digamos que al pasarlo por f, nos da este punto de acá. Entonces, este punto es z igual a f de x1, y1, ¿ya? Entonces, lo que pasa con esto es que la variable z depende directamente de los valores que toma x, y. Un ejemplo quizás de esta tipo de superficie es z igual a x al cuadrado más igual a una especie de paraboloide. Entonces, esto claramente se ve que para cada valor de x, y que yo le asigne a x, y, voy a obtener un valor para z. Ahora, básicamente, coordenada en x, y, a esto se le asigna un valor en z, ¿cierto? Altura en z. Altura en z. Entonces, eso por un lado, ya vamos a volver a hablar más de las funciones explícitas. Bueno, no mencioné el nombre, estas son las funciones explícitas o definidas explícitamente. Explícitas, ¿ya? Y por lo tanto, estas de aquí van a ser las funciones o definidas de forma implícita. Es importante hacer notar que nosotros podemos pasar de un tipo de función a otra, que una función puede estar escrita de esta manera, no va a ser siempre escrita de esa manera, y que nosotros tenemos, bueno, básicamente el método del despeje para despejar una variable en función de otra y yo volverme a esta, o desde aquí a la otra, ¿ya? Bueno, ahora, como las funciones del estilo f de x, y, z igual a c, aquí básicamente lo primero que hay que notar es que no existe una variable jefe, ¿cierto? No, no es como acá, que yo aquí tenía z, o sea, que para cada valor de x, yo le asignaba z. Aquí yo tengo una ecuación, una relación que es geométrica y que se me va a tener que cumplir en el espacio, y bueno, aquí tengo una constante. Básicamente es un dibujo, no es que yo le asigne por cada valor de x, y un valor a z, sino que yo lo que asigno es una ecuación, una relación, que al igualarle una constante, esto me va a representar cierta forma, cierta función, bueno, depende de cuál sea la función que esté expresando. Por ejemplo, si tengo f de x, con z, voy a poner así como definido, va a ser x al cuadrado más y al cuadrado más y al cuadrado igual a 9. Bueno, esto es una esfera de radio 3 centrado en el origen. Esto es una superficie cerrada, que eso es una de las características de estas funciones implícitas que son cerradas. En cambio, aquí nosotros no nos vamos a encontrar por lo general con superficies cerradas, sino con superficies abiertas, ¿ya? Entonces, lo que tenemos es esta forma de aquí, donde tenemos cierta relación, cierta ecuación que se tiene que cumplir, y al lado derecho tenemos una constante, ¿ya? Y nosotros con eso vamos a lograr hacer el gráfico de esta cosa, ¿ya? Bueno, otra cosa a destacar es que al momento de nosotros despejar, por ejemplo, aquí z, voy a tener dos valores, pues yo voy a tener z igual a más o menos la raíz de algo, ¿cierto? Entonces, eso es otro caso de despejar, que, bueno, si ustedes recuerdan el teorema de la función implícita, aunque sea en dos variables, que cuando yo despejaba una variable en función de otras, yo tenía que comprobar que la derivada de la función con respecto a la variable que yo despejé tiene que ser distinto de cero. Entonces, en este caso, cuando yo hago el despeje, por ejemplo, para pasar de una función implícita a una función explícita, yo lo que quiero, claro, es despejar z, pero también tengo que comprobar que de f a de z tiene que ser distinto de cero, porque si no es distinto de cero, no me va a permitir realizar este despeje en la matemática. Ahora nos podemos hablar un poquito sobre los gráficos, que bueno, ahí hablo un poquito sobre las superficies explícitas, que por lo general son superficies abiertas. Ya mencionamos que nosotros tenemos el piso, aquí R2, donde va a ser básicamente mi dominio, y mi recorrido es Z, o yo a cada valor del eje Z le asigno un valor, dependiendo de en qué punto yo estoy tomando aquí en el plano X, ¿ya? Bueno, ahí me quedan los puntitos. Son siempre superficies abiertas, no pueden cerrarse sobre sí mismas. No vamos a ver una esfera aquí, sino que si nosotros notamos, por ejemplo, la ecuación de una esfera, a nosotros en las coordenadas cartesianas, por lo menos, nos van a dar, por ejemplo, una esfera en la parte superior, una cosa así, y esta va a ser, su ecuación va a ser z igual a más la raíz, digamos, de x al cuadrado, no de, digamos, por ejemplo, la misma esfera que estamos trabajando, 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado, y en la parte inferior, si quisiéramos representar la esfera completa, tendríamos claramente z igual a menos la raíz de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, si yo quiero representar esto gráficamente, o si yo quisiera representar más bien una superficie cerrada gráficamente, con una función explícita de la forma z igual a f de x, tendría que graficarla por partes, entre comillas, porque la tengo definida para el hemisferio superior, que es desde aquí hacia arriba, y también tengo otra función definida para el hemisferio inferior, que es del ecuador hacia abajo, ¿bien? Entonces, directamente una sola función de esta no me representa una superficie cerrada, si se dan cuenta. Entonces, esta parte es solamente mi z igual a la parte positiva. Y si yo quisiera, vuelvo a caer en lo mismo, si yo quisiera representar el volumen completo de la esfera, ya tengo que sumar otra función, porque no es que solamente una función explícita me logre graficar toda la esfera, ¿ya? Em, ¿Qué más puedo mencionar? Yo creo que con eso, ahora para el otro tipo de funciones, para las funciones implícitas, eh, no existe esta relación entre el piso y la altura. ¿No? Como ya dijimos, aquí en las explícitas, hoy estoy borrando todo,
Como ya dijimos, como ya establecimos, en las explícitas nosotros tenemos que el dominio es el plano y el rango o el recorrido es el eje Z, o a cada valor o a cada punto en R2, que es el plano X, y, yo le asigno cierta altura en el eje Z, y eso se grafica una suerte de curva, una suerte de superficie en R3, ¿ya? Pero en cambio en nuestras superficies implícitas no sucede eso. No tenemos esta dependencia que tiene Z de X, Y, sino que solamente tenemos una ecuación, una relación entre las tres variables igualada a una constante, que en la mayoría de los casos, exceptuando la esfera, la constante va a ser cero, ¿ya? Em, con eso ya podemos darnos cuenta de la gran diferencia, que no existe, entre comillas, una variable jefe, que Z en este caso, es Z, ¿ya? Entonces, esto lo que me describe gráficamente es una relación, un lugar geométrico donde se cumple la condición, pues la condición es esta de aquí, ¿ya? Y bueno, en este caso, sí, la diferencia radica en que con las superficies implícitas yo sí puedo representar un volumen desde ya, yo puedo representar un objeto cerrado. Porque, por ejemplo, la misma esfera, si yo hago f de x, y, z, bueno, definido por, digamos, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, igual a 9. La misma esfera. Aquí yo ya tengo una superficie definida implícitamente, porque yo tengo aquí mi relación que tiene que cumplir las variables, y al lado derecho tengo la constante de estas variables. Porque recuerden que yo cuando estaba definiendo estas funciones, dije que la función explícita era aquella que se definía con una ecuación, cierta relación entre las variables, igualada a una constante, ¿cierto? Al lado derecho tengo mi constante, al lado izquierdo tengo mi relación, ¿ya? Esto me grafica de inmediato lo que vendría siendo una esfera, ¿cierto? No es como el otro ejercicio o el otro lado de superficie que me representaba primero la parte de arriba de una función y luego la parte de abajo, sino que aquí yo, con tener esta superficie de nivel, ya me representa al tiro de forma inmediata la esfera, ¿bien? Entonces, vuelvo a decir esto, es la gran diferencia es que la superficie explícita, no, implícita, está acá, me puede encerrar un volumen, mientras que la explícita, por lo general, son superficies abiertas, ¿ya? Otra diferencia es que aquí yo tengo una dependencia entre Z y las variables X, y acá no tengo ninguna dependencia, sino que tengo una relación entre ellas que me tienen que dar igual a una constante, ¿ya? Entonces, eso sería como lo que podríamos hablar sobre nuestras funciones. Y por último, la otra parte del ejercicio, o la parte teórica que se me pidió responder, era cómo pasar de una a otra, cómo pasar de Z igual a f de X, Y a f de X, Y, Z igual a C, o bueno, viceversa. Y bueno, primero, ¿por qué querríamos pasar, por ejemplo, de una superficie definida explícitamente a una implícitamente, o al revés? Bueno, es porque más que nada lo que vamos a querer hacer es pasar de estas a estas, para lograr sacar las derivadas parciales, o el vector gradiente, más específicamente el vector que contiene a las derivadas parciales. Y con eso nosotros podemos tener ciertas aplicaciones que nos da la herramienta del cálculo. Podríamos quizás sacar máximos y mínimos, podríamos quizás sacar el plano tangente, podríamos sacar, por ejemplo, una integral de superficie, por el teorema de Stokes, el teorema de divergencia, que también me da gradiente. Entonces, no sería una pregunta tonta, es cómo pasar de una a otra, ¿ya? Entonces la primera que vamos a ver es la fácil, que es de implícita, no, más bien de explícita a implícita. Recuerden que explícita es z igual a f de x, y me representa explícitamente una relación entre las variables, y la implícita es f de x, y que es z igual a una constante, ¿cierto? Y claro, esta constante en los reales. Esta me representa implícitamente la otra función, porque yo aquí la puedo despejar y pasar de nuevo a esta, ¿cierto? Ya. Entonces aquí lo que se hace es solo hay que mover, porque claro, queremos pasar de esta a esta de acá. Lo que se hace es pasar todo a la izquierda y dejarlo igualado a una constante o a cero. Básicamente lo que hacemos es z igual, z menos f de x, igual a cero. Ya esta función nosotros la llamamos f de x, z, que va a ser igual a esto que acabamos de despejar, porque es z menos f de x, y con esto ya vamos a poder obtener las derivas parciales con respecto a x y z y lo que sea, ¿cierto? Ya. Bueno, esto o puede quedar igualado a cero si es que yo tenía una función entre comillas perfecta, o puede quedar igualado a una constante si, por ejemplo, si esto, por ejemplo, fuera un círculo de radio, no sé, 4, me quedaría aquí un 16, ¿cierto? Porque el radio 4 me dice que me quedaría, bueno, y al cuadrado más y cuadrado igual a 16, eso sería un círculo de radio 4. Esto lo paso a la izquierda, me quedaría lo cuadrado y cuadrado ahí, y aquí me quedaría el 16 positivo. O también yo podría pasar el 16 y dejarlo igualado a 0, también me quedaría de la forma implícita que yo estaría buscando, ¿ya? Entonces, un ejemplo de esto podría ser si nosotros tenemos la función parabólica que vimos al principio, z igual a x al cuadrado más y al cuadrado. Lo que tenemos que hacer sería despejar lo y al cuadrado y pasarlo a la parte izquierda, igual a base. Entonces, con esto ya podemos obtener f de x, y, z igual a z menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Y con esto ya, por ejemplo, podemos tener el gradiente de f con respecto de x, con respecto de y, con respecto de z, ¿ya? El otro caso, que bueno, es un poquito más complejo en cuanto a la teoría, que ya les mencioné que tenemos que comprobar que una derivada es distinta de cero, pero es más que nada recordar la teoría, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora la otra es de implícita a explícita. Básicamente, acuérdense, la implícita f de x, y, z igual a c, pasa a ser una z igual a f de x, y eso, y bueno, c pertenece a los reales, ¿ya? Lo que se hace aquí es, bueno, primero que nada, no siempre es posible transformar desde una implícita a una explícita por el criterio de la derivada distinta de cero, lo que yo le acabo de mencionar. Entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser despejarlo, y a nosotros nos va a quedar algo del estilo z igual a más menos la raíz de algo, ¿cierto? Y siempre que la derivada de f con respecto de z, porque z es la variable que despejamos, tiene que ser distinto de cero. Si la derivada de f con respecto de z es igual a cero, no podría realizar este despeje, o más bien esta función no sería como posible definir, ¿ya? Entonces un ejemplo claramente es la misma esfera con la que estamos trabajando, que son básicamente las superficies más fáciles que uno conoce, x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado igual a 9. Claro, pues yo puedo despejar z y me quedaría más menos la raíz de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces yo tendría dos funciones, pongamos por ejemplo z1 igual a, bueno, más la parte positiva de 9 menos x al cuadrado menos y al cuadrado y al cuadrado. Y bueno, por la otra parte me quedaría como por ejemplo z2 y me quedaría la parte inferior de nuestra esfera.
Entonces, este sería el hemisferio superior y este sería el hemisferio inferior, ¿ya? Entonces, esto nos va a pasar siempre porque, claro, yo a ustedes al principio del video les mencioné que, bueno, tenemos dos clases de funciones. Tenemos la función explícita, la z igual a f de x, que son aquellas que no encierran un volumen, ¿cierto? Son un objeto abierto, mientras que las funciones implícitas sí pueden encerrar un volumen, por lo que son un objeto cerrado. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un objeto cerrado definido por una función implícita y quiero cambiar esa función implícita a una función explícita? Se me va a dividir en dos trozos esa función, porque claro, pues yo tengo la etapa superior y la parte inferior de mi objeto, y como yo lo tenía de forma implícita, me permitía establecer en solo una función ese objeto. Pero como yo ahora quiero una función explícita, quizás porque no sé, quiero analizarla por componentes, voy a tener los diferentes componentes, pues voy a tener la parte superior y la parte inferior, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tenemos siempre la raíz y todo el tema. Y claro, una cosa a notar es que, claro, yo al despejar una función en una variable, en función de otra, obtengo este más menos, porque bueno, tenía mi cuadrado y todo el tema. Y ustedes se dan cuenta que yo al buscar una función implícita de cierta función, una función inversa de cierta función, o despejable, despejar una variable en función de otras, por el teorema de la función implícita, yo no puedo, porque a cada punto z le estoy asignando dos valores, porque eso es lo que está pasando aquí. Bueno, a cada función de z, yo le asigno, bueno, a cada valor de x, y, que yo le asigno a esta función, me entrega dos valores para z, pues eso no es una función. Entonces, por ejemplo, si esto yo hubiese que yo estar haciendo una función, hacer una pues, función implícita, donde se me pide que este más menos no tiene que existir, debería calcular las derivadas parciales distintas de cero, una vez que eso. Porque, bueno, cuando yo tengo que las derivadas parciales son distintas de cero, eso me permite despejar una variable en función de otra. Bien, entonces hasta aquí el video, si se ven igual fue un poquito bastante de teoría. Y eso.